Hola chicos, en la clase anterior cuando comenzamos a hablar sobre máximos, mínimos y puntos de inflexión, lo habíamos hecho solamente en forma muy general, no habíamos ido a casos concretos. Ahora en esta segunda parte vamos a resolver polinomios mediante la aplicación del teorema de Gauss. Cuando nosotros tenemos un polinomio de este tipo, fíjense, ax al cubo más bx al cuadrado más cx más d, a, b, c, d, estamos refiriéndonos, como les dije el otro día en la primera clase, a una curva que en general puede ser así, una parábola cúbica, donde lo que nos interesa a nosotros fundamentalmente son los siguientes puntos. Miren, las llamadas raíces, estos puntos donde la curva corta al eje X, ya lo habíamos dicho, nos interesan dos puntos más, que es donde la curva tiene pendiente cero, o sea, la recta que es tangente a la curva en ese punto tiene pendiente cero. Lo mismo ocurre acá. Y acá tenemos x5. En estos dos puntos, x4 y x5, la recta que se corresponde con estos dos puntos tiene pendiente cero. Y hay un último punto que nos interesa, que es este que está acá, el llamado punto de inflexión, donde la curva pasa de ser cóncava a ser convexa. ¿De acuerdo? Generalmente, también lo había dicho el otro día, esto se puede representar de esta manera: x menos x1 por x menos x2 por x menos x3, donde precisamente x1, x2 y x3 son las raíces, ¿no es cierto?, estos puntos que hemos marcado donde la curva o la función corta al eje x. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo? Estamos refiriéndonos al factoreo de un polinomio que lo convertimos, la palabra mismo lo dice, en un producto de tres factores. Ahora vamos a ver un caso muy concreto y vamos a aplicar no solamente el teorema de Gauss, sino también el método o la regla de Ruffini. Decimos, supongamos tener la función f de x igual a 2x al cubo menos 3x al cuadrado menos 11x más 6. ¿De acuerdo? Cuando nosotros tenemos una función de este tipo, que esta es la función, por supuesto, y genérica, y sub x, a nosotros nos interesa generalmente, en lo que tiene que ver con ingeniería, nos interesa la forma, nos interesa conocer qué tipo de curva es. Si bien decimos que es una parábola del tipo cúbica, que es un polinomio, donde el subíndice, digamos, de la potencia mayor es 3, también nos interesa saber cómo se grafica la curva. Y ustedes dirán, ¿para qué? Y no solamente para aplicaciones en la matemática, sino para aplicaciones en la ingeniería. Por ejemplo, en un caso muy concreto, supónganse que ustedes están calculando un cálculo de cargas y tienen en una viga cualquiera que se apoya en A y en B, tienen una carga de este tipo, carga concentrada P, carga distribuida. Esto tiene una solución de este tipo. Y ustedes dirán, ¿qué es este triángulo y qué es esta parábola? Es el diagrama de cargas, que lo van a ver más adelante los que estudian ingeniería, es lo que se llama momento flector, que es lo que nos va a permitir el cálculo de esa viga en cuestión. Entonces, todo lo que tenga que ver con curvas, ya sea parábolas cúbicas o funciones de las que se trate, tienen que ver con la aplicación que nosotros podamos darle a cálculos específicos de la ingeniería. ¿De acuerdo? Por lo cual, vuelvo a reafirmar que es importantísimo que ustedes tengan un manejo de las funciones que les permita saber dónde están parados. Entonces vamos a empezar con la resolución. ¿Qué dice el teorema de Gauss? El teorema de Gauss distingue primero
entre un índice independiente y un índice principal. Entonces nos obliga a tomar divisores o calcular los divisores de este subíndice principal. ¿Por qué decimos principal? Porque es el que está multiplicando al x de mayor potencia. Los divisores para que esa división sea, digamos, natural, sería el 1, el menos 1, el 2, el menos 2. Si yo divido 2 por 1, tengo 2. 2 por menos 1, menos 2. 2 sobre 2, 1. 2 sobre menos 2, menos 1. ¿De acuerdo? En cuanto al término independiente, los divisores, siempre de acuerdo con el teorema de Gauss, serían el número también menos 1, 1, menos 2, porque 6 dividido menos 2 es menos 3, ¿de acuerdo? Más 2, 6 y menos 6. Entonces, ¿qué dice concretamente el teorema de Gauss? Que existen probables, ojo que estoy asintiendo o estoy poniendo, digamos, recalcando este término. Probables raíces, que son las que se conforman al dividir los divisores del término independiente con los divisores del término que multiplica a la función de mayor potencia. Quiere decir que de la división de estos términos con sus respectivos signos, dividido estos términos, tendrían que salir las raíces que nos permitirían pasar de un polinomio a un producto de factores. Para lo cual utilizamos el método de Ruffini. Ojo que cuando calculamos Ruffini, se entiende que tenemos que hacer un tanteo, porque hay demasiadas posibilidades. Tengo 2 dividido menos 1 es menos 2, tengo 6 dividido 2 que es 3, así sucesivamente. Es decir, se supone que tengo que hacer un tanteo para ver cuál es la potencia o la raíz que me va a implicar que en el Ruffini no me quede resto. Ya lo vamos a ver. Decimos acá que esto va a ser correspondiente con un x cubo, x cuadrado, x a la primera y x a la 0. Elijo menos 2 para llevar esta función a esta forma. Fíjense, x menos x1 por todo el polinomio que va a quedar, ¿de acuerdo? Acá yo elijo menos 2. Podría haber sido la posibilidad de 3, podría haber sido la posibilidad de 2 positivo, eso sale por tanteo. Lo que sí sé es que si me va bien con el Ruffini y no tengo resto, voy a poder por lo menos convertir este polinomio de grado 3 en un polinomio de grado 2 que multiplica a un factor donde aparece la primera de las raíces, que son concretamente los lugares donde la curva corta al eje x. Bien, armamos el Ruffini. Ponemos x cubo, x al cuadrado, x a la primera, x a la 0. Vamos a poner las constantes que están o que corresponden a cada uno de ellos. 2, menos 3, menos 11 y 6. Bajo el 2. 2 por menos 2, menos 4. Menos 4 con menos 3, la suma me da menos 7. Menos 7 por menos 2 me da más 14. Y tengo 11, 12, 13, 14, positivo me da 3. Estoy sumando algebraicamente, por supuesto. 3 por menos 2 me da menos 6 más 6 me da 0. No tengo resto. ¿Qué significa esto? Significa que el método fue bien aplicado en función de la raíz que está digamos, en estudio. Quiere decir que tengo x, fíjense, si acá tenía x menos x1 y he hecho la prueba del Ruffini con el menos 2, tengo x menos 2. Es decir, tengo x más 2 que multiplica a. El Ruffini, lo que hace el método Ruffini es generarme otro polinomio donde paso de subíndice 3
como el subíndice mayor a un subíndice menor. Sería 2x cuadrado menos 7x a la primera potencia y más 3 a la potencia 0. ¿De acuerdo? Donde esta es la primera raíz. Bien, no me puedo contentar con esto porque tengo que resolver ahora esta ecuación de segundo grado que me quedó. Vuelvo a armar otro Ruffini. Lo hacemos acá. Armo otro Ruffini. Entonces tengo ahora tengo x cuadrado, x a la primera, x a la 0, ¿me entienden? Cuadrado, primera, x a la 0. Voy a elegir dentro de los subíndices del 6 y del 2, voy a elegir el próximo subíndice, que por ejemplo puede ser el 3. A ver chicos si me entienden. Cuando digo por ejemplo puede ser como en este caso, es porque supuestamente hemos hecho un tanteo que yo lo he obviado por razones de tiempo. Puede ser en el caso anterior que no nos hubiera dado un Ruffini sin resto. Si nos daba un Ruffini con resto no nos servía, ¿de acuerdo? Vamos a probar con 3, sí, les garantizo que se puede solucionar porque yo lo hice. Entonces tenemos 2 que se corresponde con el x cuadrado, tengo menos 7 que se corresponde con el x a la primera potencia y 3. ¿De acuerdo? Bajo el 2. 2 por 3, 6. Menos 7 más 6, menos 1. Menos 1 por 3, menos 3, más 3, menos 3, 0. Bien, de vuelta. Quiere decir entonces que tengo x más 2, que era el primer factor del Ruffini anterior, por el x menos 3, que es el nuevo factor del actual Ruffini, multiplicado por 2x, ¿a qué potencia? Y a la 2 menos 1, perfecto, menos 1. Y ahí tengo los tres factores igualados a 0 que van a permitir poder calcular dónde la función pasa por 0. ¿De acuerdo? O sea, dónde esta función pasa por 0. Después les voy a mostrar el gráfico ya terminado. Bien. O sea que ya sabemos dónde la función pasa por 0. Tengan en cuenta que todos estos elementos lo que buscan es encontrar las raíces para poder graficar la función. ¿De acuerdo? Entonces vamos a escribir las raíces para que no haya confusión. Tengo como raíces x1 igual a menos 2, x2 igual a 3, y fíjense acá en este caso, si nosotros a esto igualamos a 0, si hacemos 2x menos 1 igual a 0, esto implica que x es igual a un medio, ¿de acuerdo? Quiere decir que un medio sería la tercera raíz que estamos encontrando. La tercera raíz. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Bien. Estas son entonces las raíces o los puntos notables que nos van a ir permitiendo graficar la curva. A ver, ¿en qué punto estamos? Miren, para que no se pierdan. No sabemos todavía mucho de la función. Puede ser una función así cualquiera. Lo que sí sabemos es que este punto va a ser menos 2. Sabemos que este punto va a ser, por ejemplo, 1/3 y que este punto va a ser 3. Eso es lo que hemos calculado hasta ahora. ¿Qué nos falta calcular? Miren, esto nos falta calcular. Los puntos donde existe un máximo o un mínimo. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos en ese caso? Bueno, en ese caso es muy sencillo. Vamos a tomar la segunda, la función original, la derivamos y tenemos que la función original va a ser 2 por 3, 6x cuadrado, menos 3 por 2, 6x, menos 11 más 0. ¿De acuerdo? Miren acá. Estoy derivando la primera función. 2 por 3, 6x cuadrado, menos 3 por 2, 6x a la primera potencia, menos 11. ¿De acuerdo? Igualo a 0
porque esta primera derivada es la derivada genérica de la función en los infinitos puntos de la curva. Pero no es, digamos, al igualar a cero ya estoy acotando, estoy diciendo que me voy a referir a solamente los dos puntos que tienen una tangente o una recta tangente a la curva, cuya tangente trigonométrica da cero. Entonces, acá puedo hacer dos cosas, chicos. Acá puedo tratar de aplicar el teorema de Gauss de vuelta para encontrar las raíces, o aplico la resolvente, ya sería x4, x5, y esto me queda como más 6, más menos raíz cuadrada de b cuadrado, menos 4 por a por c, ¿de acuerdo? Sobre 2a, y la resolvente me da como raíz 4 y raíz 5, o punto notable, como le quieran llamar. Primero, acá ya lo tengo resuelto, el punto 1,94 y el punto menos 0,94. ¿De acuerdo? En estos dos puntos va a pasar algo importante. Va a pasar algo importante, es decir, en estos dos puntos voy a tener máximos o voy a tener el mínimo. Sigo 5 minutos más. Acá el camarógrafo me dice que no hay problema. Ahora, yo les había dicho en la anterior clase que nosotros podríamos, para determinar qué pasaba en este punto, por ejemplo, en este punto que acá es x4, nosotros sabíamos que podía haber un máximo o un mínimo. ¿Y cuál era el criterio? El criterio era, por ejemplo, tomar puntos a la izquierda, cualquier punto a la izquierda de este x4, verificar en ese punto el valor de la tangente trigonométrica de la recta tangente, y si era positivo quiere decir que la curva estaba creciendo. Bueno, olvídense de eso, vamos a aplicar lo que se llama el criterio de la segunda derivada, que es la siguiente: segunda derivada, f segunda de x es igual a 6 por 2, 12x menos 6. Y en el criterio de la segunda derivada dice que si nosotros, donde está el x, nosotros lo reemplazamos por 1,94, es decir, f segunda de x es igual a 12 por 1,94 menos 6, obviamente este valor va a ser mayor que 0. Al ser mayor que 0, significa que va a existir un mínimo en el punto de abscisa 1,94. Estoy hablando del criterio de la segunda derivada. Lo mismo con el punto segundo. Digo 12 por menos 0,94 menos 6. Esto obviamente es menor que 0 y implica que existe para el punto menos 0,94 un máximo, en este caso relativo, y por supuesto un mínimo relativo. En ambos casos son relativos, ¿de acuerdo? Y finalmente, con esto cierro esta parte, nos está faltando un último punto. Fíjense, teníamos el punto x4 y el x5 ya calculados, que eran el 1,94 y el 0,94 negativo. Por último, para calcular el punto de inflexión, donde pasamos de la concavidad a la convexidad, ¿qué hacemos, chicos? Igualamos la derivada segunda a 0. Y decimos que 12x menos 6 es igual a 0, implica que x va a ser igual a 6/12, y en este punto, sería el punto x6, ¿de acuerdo? Vamos a tener, por supuesto, el punto de inflexión. El 6/12, si no lo quiero simplificar, va a estar el punto de inflexión. Para terminar con miren, esta es la curva. ¿La ven ahí en primer plano? Esta es la parábola cúbica. ¿Qué hemos calculado nosotros primero? Las tres raíces, ¿lo ven? La primera, la segunda, la tercera. Ya tenemos idea por dónde va a pasar la curva.
¿Qué hicimos después? Calculamos la derivada segunda. La derivada primera, perdón. Al calcular la derivada primera e igualar a 0, estamos calculando los puntos, este y este, donde la recta tangente a la curva tiene ángulo 0. Son los dos puntos más importantes que siguen. Y luego igualamos a 0 la segunda derivada y estamos calculando este último puntito, este que ven acá, que es el llamado punto de inflexión. Una vez que tengo todos esos puntos, grafico como lo hice yo acá, a mano, ¿no es cierto? Por ahí a lo mejor perdonen alguna imprecisión en el dibujo, en el gráfico, pero nos da exactamente la idea de cómo es esta parábola cúbica, aplicando primero el método de Gauss, luego el criterio de la segunda derivada, y tranquilamente ya la podemos ocupar ese gráfico para fines de cálculo en la ingeniería.